Continúa, hermano, por favor. 3,5. Tiempo limitado. Periodo restringido. Expresión simbólica de algo Terrenal o terreno, sí. Algo terreno y humano. Aparece formulado de varias maneras. Y están las citas, 11, bueno, etcétera. Usualmente refiere a la número tierra. 4. 4. Usualmente refiere a la tierra. 7:1 o un lugar. En el capítulo 4, versículo 6, universalidad, 4 vientos, 4 ángulos. Okay. Número 6. Número 6 significa algo esencialmente imperfecto, magnificado en el número de la bestia, 6:6, 13:18. Número 7 significa la perfección o la plenitud. Número 12, el número de las tribus de Israel, hablando del pueblo de Dios. Y número 1000, un gran número, multitud, los 1000 años, periodo extenso de muy larga duración. Adelante, por favor. Si un número es duplicado o multiplicado, es aún más significante. Entonces, 144, 12 por 12, 1000, es el pueblo completo de Dios. El 1000 combinado con el 12 obtiene 12,000, cifra de los elegidos de cada una de las tribus de Israel. Se trata de la plenitud dentro del pueblo de Dios. 144,000 indica una muchedumbre infinita, incalculable, el número de los elegidos, el pueblo de Dios. Así que es absurdo tomar este número al pie de la letra para designar el número exacto de los elegidos. Es decir, en algunos lugares donde nadie puede enumerar la cantidad, se dice que es mucho más que 144,000 exacto, ni uno más o menos. Así afirman los testigos de Jehová, por lo cual para ellos se llenó el cielo hace mucho. Ok. ¿Ves en realidad por qué entonces no podemos tomar estos números como algo exacto, literalmente? La Biblia está llena de simbolismo. ¿Qué quiere decir que estás salvo? Somos rescatados, estamos siendo preparados para el cielo, etc. Es algo que indica algo que no entendemos quizás, pero podemos poner nuestra fe. Por ejemplo, cuando leo en varios lugares en Apocalipsis del número incalculable sobre el mar cristal, de los adoradores, yo creo que Dios es capaz de crear y tener más de 144,000 adoradores. Amén. Y de hecho, ¿cuántos conocen el nombre de John Piper? Leí algo hoy de él, que Dios quiere multiplicar los adoradores en la iglesia hoy. ¿Qué es esto? ¿Nada más 2 o 3 más? ¿O multiplicarlos en gran manera? Aleluya. Entonces el Señor quiere que no estamos tan otra vez fijos sobre un número, 1000 años, 7 años, 144. Son símbolos que nos ayudarán. Hermano, me estás mirando muy mal. Veo tu ojo. Estoy jugando con tu mente, ¿verdad? Pero un poquito. Pero escuche, todavía hay más. ¿Quién, hermana? Bueno, quisiera contar una experiencia con respecto a este número. Mi hermano cuando se convirtió, él empezó a leer el Apocalipsis, y entonces cuando llegó a los 144,000 se espantó y dijo que pues ya no había lugar para nosotros, porque hace cuántos años ya se han de haber llenado los lugares, ¿no? Y me dijo, pues entonces ¿para qué creemos en Cristo? Dice, sí, ya se llenó el cupo. Y ya, bueno, después pues acudimos a gente con poco de estudio o con mucho, y ya nos explicó, porque yo también me acababa de convertir. Entonces pues él sí, cuando empezó a leer esto y vio la cantidad así literal, pues sí se espantó y dijo que ya no había lugar para nosotros. Entonces sí es. Pero cuando vemos el número incalculable, sí, amén,
multitudes y multitudes sin poder calcular el número infinito. Entonces es cuando se explotan nuestras mentes y decimos, sí, nuestro Dios es grande. Aleluya. Y yo quiero dejarles con esto, aunque han tenido ciertas y quizás queden con sus estructuras escatológicos. Dios es más grande que tu capacidad de entenderlo. Amén. Y una hermana sabia me dice esto por sus muchos años. Aleluya. Adelante, hermano, por favor. Sección E. Todas las posiciones interpretativas que honran a Jesucristo. No leímos la sección antes o el párrafo antes. Todas las posiciones. Sí, es ese, pastor. Secciones, sí. ¿Lo leímos? Lo vamos a leer. Ok. Todas las posiciones interpretativas que honran a Jesucristo y a la eterna palabra de Dios se respetan en este estudio. A través de la historia de la Iglesia, las teorías interpretativas han sido numerosas y ampliamente divergentes. Estas han sido clasificadas de preterista, historicista, futurista, dispensacionalista y espiritual o idealista. Sin embargo, a menudo se combinan o mezclan, haciendo imprecisa la clasificación anterior. Ok. ¿Quién sigue? Pastor, una pregunta. Sí. ¿Y usted cuál es su postura? Te dije, no lo voy a decir. Puede adivinar quizás, pero hermana. Dice, la interpretación preterista o histórico contemporánea. No hemos terminado con las definiciones, hermanos. Tienen que ir más allá para que me puedan definir. Perdón. Dice, considera que las visiones de Apocalipsis se refieren en lo fundamental, si no exclusivamente, a hechos ocurridos en acontecimientos pasados, las décadas finales del primer siglo después de Cristo, durante la época del profeta Juan. La profecía aludiría a la persecución que contra los cristianos desató la bestia, usualmente identificada con Nerón o Domiciano, y proseguida después por el gobierno romano llamado Babilonia. El libro de Apocalipsis fue escrito para alentar a los creyentes con la esperanza de que Dios intervendría, destruiría a la bestia, liberaría a su pueblo y establecería su reino eterno. Algunos preteristas defienden la tesis de que Apocalipsis solo se ocupa de la destrucción en el año 70 después de Cristo, de Jerusalén, el templo y la vieja era del judaísmo apóstata. Wow. Ya, la bestia, Babilonia, en aquel entonces. Ok, vamos a jugar un poco más. Número 2, de acuerdo con la interpretación histórica. De acuerdo con la interpretación historicista, Apocalipsis contiene visiones que predicen importantes momentos y acontecimientos de la historia humana, desde los días de Roma hasta el fin de esta era, en la que impera el mal, o hasta la segunda venida. En el libro se descubren diferentes referencias a varias olas de invasiones bárbaras: el surgimiento del Islam, la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y así por el estilo. La bestia ha sido identificada en ocasiones con Mahoma, el Papa, Napoleón, Stalin o algún dictador posterior. Quienes defienden esta teoría se las arreglan ingeniosamente para encontrar en la historia política europea el cumplimiento de algunas de las visiones apocalípticas, las cuales responderían a un orden cronológico. Aunque no se puede asegurar de qué acontecimientos históricos específicos del segundo siglo al presente se habla en la profecía, los sucesos históricos y movimientos mundiales ilustran una y otra vez los principios que allí se invocan. Entre los historicistas mismos no hay unanimidad respecto a la identificación de los episodios históricos. Ok. ¿Cuántos han oído que Hitler fue el anticristo? Si leímos un poco, ya hemos oído esto. O Napoleón y otros.
Probablemente van a decir unos de la modernidad también son como. Yo recuerdo, no sé si ustedes, pero tengo suficientes años de recordar cuando la formación del, ¿cómo se llama? EU, la Unión Europea, cuando fueron 9 o 10. Oh, el número 10 es la perfección. Ahora hay 28. No sé qué dicen estos cuates ahora. Pero cuando ellos dijeron, ya son 10 naciones, ¿verdad, hermano? ¿Tú recuerdas? Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces hemos tratado de predecir cómo va a ser cuando Cristo venga? No sabemos. Ni sabremos exactamente. Por eso necesitaremos una hora en el cielo para arreglar nuestras doctrinas. Ustedes también. Aleluya. ¿Quién viene enseguida? La interpretación futurística. La interpretación futurista. Considera Apocalipsis en los fundamentos como una profecía que se refiere a la iglesia en el mundo. Las 7 cartas están dirigidas a 7 iglesias históricas y los sellos representan las fuerzas de la historia. No importa lo que ésta se prolongue, a través de la misma Dios lleva a cabo su propósito redentor y de juicio, hasta que sobrevenga el fin. Sin embargo, comenzando con el capítulo 8 o 16, los acontecimientos descritos se refieren completamente al futuro y contendrían las disposiciones finales de Dios sobre la historia humana. Apocalipsis incluye describiendo una sociedad redimida que habita una tierra nueva y que ha sido purgada de todo mal, y con Dios morando en medio de su pueblo, lo cual es la meta de la larga historia de la redención. La interpretación futurista es premilenio, pero no dispensacionalista. Enseña que Cristo retornará para establecer un reino milenio sobre la tierra, pero que no será un estado únicamente nacional judío. Ok. ¿Cuántos han oído un poco de estos en las cosas que han oído de la escatología? Ok. Vamos adelante. ¿Cuántos conocen qué es una dispensación? Dispensacionalistas. Oh, aquí viene la interpretación dispensacionalista. Hermana. La interpretación dispensacionalista es la de más reciente aparición en la historia de la Iglesia. El esquema dispensacionalista de la redención presupone que hay 2 diferentes pueblos de Dios a lo largo de la historia, Israel y la Iglesia, y por lo tanto 2 planes proféticos. Las 7 cartas a las 7 iglesias se interpretan proféticamente como 7 etapas en la era de la iglesia. Apocalipsis 4:1 es interpretada como el rapto de la iglesia, igual como en 1 Tesalonicenses 4:17, que se concibe como el arrebatamiento secreto de todos los creyentes llevados al cielo antes de la gran tribulación. El resto del libro trataría exclusivamente sobre la gran tribulación y la suerte que correría Israel a manos del anticristo. De acuerdo con este punto de vista, Cristo regresa para destruir a la bestia, atar a Satanás e inaugurar su reinado de 1000 años sobre la tierra. Las dispensacionalistas identifican este milenio con el periodo cuando la aristocracia judía, junto al templo, el sistema de sacrificios y la ley de Moisés sean restaurados y se cumplan literalmente las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro triunfo político de Israel sobre los gentiles. Ok, paramos ya por un momento, que la ley de Moisés será reestablecido. Yo sé que muchos de ustedes han oído que se van a construir, está preparado para construir el nuevo templo en Jerusalén. Y cada rato alguien me viene muy emocionado. Oye, he oído que ya van a hacerlo, ya está todo listo. He oído esto por 50 años.
¿Por qué no lo han hecho? ¿Y qué sucederá cuando se lo restablecen? ¿Se va a hacer de menos el sacrificio supremo de Cristo Jesús? Porque según como lo predican, va a ser tremendo cuando sacrificamos animales otra vez en un nuevo templo. Ustedes están confirmando su creencia ya, pero les quiero decir, entonces esto niega nuestra fe en Cristo Jesús y su supremo sacrificio. Tienen que escoger uno o otro. Entonces no se emocionan tanto cuando te dicen que van a restablecer los sacrificios del templo en Jerusalén. Por eso los dispensacionalistas dividen la iglesia. Sí. Sí. Para que entre este concepto, sí. Pero todo el mundo es culpable ante Dios. No hay diferencia entre judío y griego. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. El mensaje es que podemos, los griegos, entrar en el reino de Dios. Eso es lo que Pedro tenía que enfrentar en Hechos capítulo 15 con el concilio de Jerusalén. Le condenaron fuertemente por haber entrado a la casa de un griego, un gentil, perdón. Le condenaron fuertemente por haber predicado nuestra sagrada palabra. Pero él dijo, mientras que yo empezaba a predicar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Y quién fue yo para decir que no pudieron ser bautizados? ¿Me entienden? Tenemos nosotros la cosa confundido por nuestra gran inteligencia. Cuando Dios tiene un plan sencillo, todos tienen que ser salvos y todos pueden ser salvos y pueden entrar en mi reino o mi iglesia, ser parte de mi cuerpo. El mensaje es sencillo. Espero que puedan entenderlo. Ok. Algunos puntos interesantes. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Aquí, amén. Algunos puntos interesantes es que muchos pentecostales carismáticos interpretan Apocalipsis y Daniel desde este punto de vista dispensacionalista, aunque tal interpretación supondría una negación en todas partes, salvo en la literatura profética, de los actuales dones del Espíritu. Sí. También cuando enseñan la restauración de los sacrificios de animales en este periodo, están negando el poder redemptivo de Jesús y extendió el periodo de la gracia al tiempo de la gran tribulación, cuando también enseña que este periodo termina con el fin de la gracia y el rapto. Perdóname por interrumpir aquí por un momento, porque una de las preguntas que vino a mi corazón cuando era más joven es que cómo es que ahora los sacrificios de animales van a ser mejor que el sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos me enseña que Él es el mejor sacrificio y el único sacrificio, y fue hecho una vez para siempre. Y de repente quieren interponer que necesitamos el templo y sus sacrificios para los últimos días porque este es mejor que el anterior. Estoy jugando con su teología. Hermana, ¿verdad? Algunos de ustedes dicen, yo no me he metido allá. Ok, ¿quién sigue con cómo describen? Como describen los dispensacionistas, según Apocalipsis 1:19, ellos dicen que 1. Las cosas que hemos visto son las cosas del pasado. 2. Las cosas que son, refiere a la época de la iglesia. 3. Las cosas que van a suceder después, tiene que ver con los sucesos que ocurrirán después del tiempo de la iglesia en el milenio. Pero luego hay otros que quieren estar en el milenio. Cristianos. Su gran gozo es, vamos a estar en el milenio. Estoy jugando con su teología. No esperaban esto en su clase de escatología, ¿verdad? Sí, es lo que te decía,
Sí, sí, sí. Según lo que nos han enseñado, que el versículo interpreta cosas. La interpretación espiritual o simbólico. Hermano Antonio. Relativamente pocas referencias a hechos específicos o personalidades del pasado, el presente. Bueno, él dejó una palabra o dos en fin. Primero, lea desde el principio, hermano. La interpretación Sí. espiritual o simbólica se encuentran en Apocalipsis. Relativamente pocas referencias a hechos específicos o personalidades del pasado, el presente o en el futuro. Constituye, por el contrario, una presentación de los grandes principios espirituales dirigidos a alentar y guiar a los cristianos de todas las latitudes y periodos de la historia. Las visiones simbólicas sucesivas ponen de manifiesto estos principios. El Señor Jesucristo viviente aparece victorioso sobre el enemigo y sus aliados. Aquellos que están junto a Él, los llamados, elegidos y fieles, tendrán plenamente su triunfo. Aleluya. La palabra revelación es traducida de la palabra en griego apocalipsis, que quiere decir revelar o destapar algo que ha sido escondido o percibida. Esto revela a Dios como juez y rey soberano de todo el universo creado. De este modo, el bien es reivindicado sobre el mal, la justicia sobre la injusticia. La historia mundial se mueve en medio de los tragedias y desastres hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. Aleluya. ¿Cuántos ven cosas que creen en esta sección? Ya van a ser panmanilistas, por fin. Dejar que el Señor declare cuál tipo de sopa es. No importa cómo sale la sopa, si llegamos al cielo, es lo importante, ¿verdad? Va a haber 2 o 3 minutos en el cielo también cuando todo cristiano es espantado. ¿Cuál es el primero? Bueno, de saber que ya estás. Y cuando miras al otro lado de ti, Señor, ¿cómo es que él llegó? O ella. Yo no sabía que fue cristiano. Y la tercera es que vamos a todos caer y dar gracias al Señor que nos salvó. Y llegamos. Amén. Ok, creo que dice sección E en sus apuntes, ¿verdad? ¿Es E? ¿Es de E o D? F. Oh, es la cosa que no tuve tiempo de hacer todo lo que debí haber hecho y aquí estoy. Amén. ¿Quién, hermana? ¿Puedes empezar? Sección F. La doctrina de las últimas cosas o acontecimientos. Es un estudio sobre las cosas por venir y tiene mucho más que ver con la interpretación de las diferentes posiciones que hemos estudiado brevemente. Muchas veces, como iglesias, estamos atascados con el rapto, un estado que incluye el estado del hombre después de su muerte en la eternidad. Cuando pensamos en Apocalipsis, el tema central es ver a Jesús y su iglesia caminando en triunfo. Un breve perfil de la doctrina tiene que incluir. Y luego, tome el número, deja esto, okay. Pero la muerte y el fin. La muerte o el fin del hombre. ¿Cuántas muertes hay? Física, espiritual y eterna. ¿A dónde va el hombre después de la muerte? ¿Cuántos han tenido alguien preguntarle sobre la última muerte? ¿Cuál es la última muerte? Para los incrédulos es cuando mueren y van a la tumba. Para los que saben algo de Cristo, ¿qué es la última muerte? ¿Cuando van al infierno?
Todos mis teólogos allá en esta esquina. ¿A qué? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver quién tiene lo que sigue y vemos un poco más aquí. No tiene que leer todas las escrituras, pero quizás el primero y luego brincamos al segundo inciso. La muerte espiritual, separado de la vida de Dios. Ok, luego la muerte física. La muerte física. La muerte de los justos es preciosa para el Señor. En la historia del mundo, solo 2 personas no han tenido muerte física: Enoc y Elías. Cuando venga Jesús otra vez, unos cuantos millones le escaparán también, los que escuchan la gran trompeta porque aún están vivos. La muerte eterna o la segunda muerte. La muerte eterna es una separación eterna y permanente del amor y de la presencia de Jesús. El hombre completo en sus 3 estados estarán para siempre en un lugar, el cielo o el lago de fuego eterno. Ok. ¿Cuántos han leído recientemente Salmo 116, versículo 15? ¿Cuántos lo han leído? Búscalo en tu Biblia. Está ya en sus apuntes ahorita. Pero Salmo 116, versículo 15, un versículo que debe ser favorito a todo pastor cristiano. Amén. Tenemos que leer, entender esto y tenerlo listo para ayudar a uno que está acercándose a la muerte quizás. Precioso, estimada es. Sí. Salmo 116, 15. Está en sus apuntes. Hay que encontrarlo. Acaba de leerlo la hermana. Ok. Antes del subraya. Ok. Precioso, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, cuando te toca, es un momento precioso para el Señor. ¿No es cierto? Va a doler aquí los que queden, pero mi hija está tocando flauta transversal de oro en el cielo con el Señor. Tocaba una de plata bastante bonito aquí en la tierra, pero ella está en la presencia del Señor. Ha estado tocando unas horas con el Señor. Ya son varios años para nosotros, pero... Y es precioso. Él está agradecido, entonces yo estoy agradecido. Aunque me dolió su muerte. Ella, hoy en tarde, vi a su maestro de flauta y me hizo pensar en esto quizás. Pero es más precioso para él tenerla allá. ¿Cuántos han oído personas decir, Dios la recogió, Dios la quería? Es cierto. Mire este versículo. Nos duele de admitirlo, pero mire este versículo. Precioso en los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Subráyala. Buen versículo de memorizar. ¿A dónde estamos? La segunda muerte, hermano. El estado del hombre intermedio, de los malvados, de los justos y unos falsos conceptos sobre el purgatorio, el dormir del alma, espiritismo. A. No es el dormir del alma o estar sin conciencia. Unos definen esta posición como que sus almas están dormidas, sin sensación o percepción hasta el día final del juicio. ¿Y qué de Lucas 16, cuando murieron el rico y el mendigo Lázaro? ¿Acaso no dice la Biblia que estamos con Cristo? Pues él no está muerto, aunque la Biblia usa este término, habla de los que están en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:14, segunda de Corintios 5:9. Ok, quedamos allá por un momento, porque ¿cuántos conocen cristianos que hablan de la muerte como un dormir? Así se usan unas veces, pero yo he encontrado, una vez estuve en un funeral y me tocó a varios pastores dar una palabra, ¿verdad?
Y yo estaba hablando como mi costumbre, que es estar con Cristo. Es mucho mejor. Filipenses 1, 2 Corintios 5. Estar con el Señor es mucho mejor. Y luego el siguiente que se levanta, enfatiza que está dormido. Está dormido. Y lo dijo varias veces, como para reenseñarme algo o algo así. Era un pastor, es un amigo, pero así somos. Pero si pensamos que estamos dormidos, ¿cuántos saben de ustedes mismos si algún sonido interrumpe su sueño, qué se hace? ¿Qué sucede cuando estamos en la presencia, estamos muertos? Bueno, cuando sueñe la gran trompeta, yo voy a despertar si estoy dormido. Hermana, tú también. Estamos esperando oírlo, dormido o vivo. Aleluya. Entonces, usualmente ellos piensan que están sin sensaciones o sin habilidad de entender algo. Pero ¿qué tal Lucas 16? ¿Cuántos recuerdan de Lucas 16? Hay conflictos en la Biblia, parece. Si estamos limitados en nuestro conocimiento, hay conflictos. Pero si estamos permitiendo que el Señor nos enseñe, Él quita los conflictos y trata de darnos a entender mejor. Lucas 16, ¿qué es la historia? De un par de muertos, defuntos, dormidos. Pero ¿qué vio el rico en su sueño? Él literalmente sintió el fuego. Dijo, por favor, manda Lázaro para que moje mi lengua con una gota de agua, porque estoy en tribulación. ¿Estaba durmiendo o estaba muerto, dormido? Su cuerpo durmió o murió. Pero, ¿se puede decir que murió cuando durmió, cuando se desintegra? Si fuera a la tumba para resucitar o ver a mi hija, tratar de resucitarla ahorita, ¿qué haría? ¿Qué encontraría? Huesos y polvo. Y quizás unos gusanos. Yo no sé. Ya son muchos años. Ya se fueron los gusanos a buscar otro. Pero, ¿qué pasa? Estamos en Cristo. Nuestros espíritus y nuestras mentes están vivos según esta explicación. Y tenemos suficiente para entender que, bueno, él entendió que sus hermanos iban a venir a este lugar y no quisiera que sufrieran, ¿verdad? Estoy jugando con sus teologías otra vez. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Estoy jugando con la Biblia o no? No. Es lo que enseña la Biblia. Entonces tenemos que estar abiertos para recibirlo. Cristo dijo, si no creen, o Abraham dijo, si no creen los profetas, no van a creer a uno que se levante de la muerte. Él dice, no, mandan Lázaro para que se vean a alguien que levantó de los muertos, van a creer. Y Abraham dijo, no es cierto. Tienen que creer mientras que tienen la vida. Este es un tiempo, podemos decir, de probación. ¿Cómo vamos a pasar la eternidad? Si podemos creer y seguir al Señor todo el día, todos los días, ¿cómo vamos a estar en la eternidad? Con el Señor. Si los que no creen, ¿qué? Y luego tenemos el otro grupo, los tibios. Usted sabe qué dice la palabra. No me meto en sus mentes. El estado intermedio. Lo que es el estado intermedio, un estado de existir donde uno es consciente de todo, de poder ser reconocido y de recordar aún pensar sobre el futuro. Lucas 16, el rico y el mendigo.
2. Es un estado donde pasamos inmediatamente. Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en 2 de Corintios 5, 8, 9. Filipenses 1, 23. 3. Es un lugar donde se puede experimentar todo en forma muy viva. Para los malvados, lugar de tormento y llamas de fuego. Lucas 16, 24. Para los santos, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Lucas 16, Filipenses 1, 21 y 23. Un lugar de ganancia y mucho mejor. 2 de Corintios 5, 8, 9. Está con el Señor como en casa. Aleluya. ¿Cuántos les gusta estar en casa cada día? En México es un dicho: voy a casa. Y se refleja en su hablar, en su idioma, que vamos a estar contentos. Vamos a un lugar de seguridad. Vamos a estar saciados ya en casa. ¿Qué quiere decir aquí en la palabra de Dios? Lo mismo. Vamos a estar contentos con Cristo. Aleluya. Vamos a estar seguros con Cristo para la eternidad. Y saciados también. ¿Qué sigue el número 4? Número 4. Es un lugar de descanso para el creyente. Apocalipsis 14, 13, 6, 11. 5. Nadie puede cambiar tu destino una vez que llegas allá. Lucas 16, 26. Hay un gran arroyo. Hebreos 9, 27. Morir después del juicio. Después el juicio. Sí. Aunque nos quedan algunas dudas, hay suficiente en las Escrituras que nos animan a ponernos a cuentas con el Señor antes de que venga la muerte o a enfrentar las consecuencias. Amén. Ok. Toque estas palabras aquí, aunque nos quedan algunas dudas. Hay suficiente en las Escrituras para ayudarnos, ser animados, ponernos a cuentas con el Señor antes de que venga la muerte, antes de que nos mantenemos a cuentas con el Señor. ¿Cuál es mejor? ¿Hay un contador aquí? ¿Nadie es contador? Una cosa que hacen los contadores, y a veces quedan tarde, quizás no es tan duro ahora con los computadores, pero antes los banqueros todos quejaron que se cerraron a las 3. Pero muchas veces estaban ya hasta las 5 o las 6 de la tarde porque tenían que llevar balance al fin del día. Y cada día, no pudieron salir hasta que llevaran balance. Es buena manera de vivir nuestras vidas. Cada día hacernos cuentas con el Señor. Estar limpio y preparado. Listo para ir cuando suene la gran trompeta. Te doy una pequeña chiste. En el norte nadie tiene, o muy pocos tienen el crucifijo colgado de su espejo en el centro del carro. Cuando llegué a México me dijeron es para que al último instante, si chocan o algo, puedan ir al cielo. Pero esto no nos ayudará. No habrá tiempo. No ayuda. Mejor tener su cuenta con el Señor al día. Amén. Examinamos cada uno nuestras vidas y veremos al Señor. No sé dónde estamos. La segunda venida, sus apuntes son diferentes que el mío. ¿No? Ok, vamos. ¿Quién sigue? La segunda venida de Cristo. Su importancia, la naturaleza de lo que no es y lo que es, su venida, el momento de su venida, las señales de su venida, la reunión de Israel en Palestina, tiempos peligrosos, Rusia, China, la potencial guerra, etc. El rapto de la iglesia inminente, varias teorías. También se complica con esto. ¿Cuántas venidas hay? Hay una cuando Jesús viene para la iglesia en los cielos, pero como está en los cielos y no toca la tierra con sus pies, dicen algunos que habrá otra venida cuando Cristo regresa y sus pies tocan el monte de Sión, porque este es el principio del milenio. ¿Qué es el milenio exactamente? ¿Por qué Pablo habla de Cristo reinando en nuestros corazones? Estudiemos estas citas también. Romanos 5:17, etcétera.
Puede ser que incluyan aún más también. Han oído del chiste Ya está mi chiste. Han oído del chiste de habrá 60 minutos de silencio en el cielo, cuando todos los predicadores arreglen sus doctrinas de cómo llegamos y los aspectos que sí y no sucedieron, etcétera. Va a estar padre, dice. Bueno, preguntamos aquí, porque está aquí en nuestros apuntes, ¿qué es el milenio exactamente? ¿Y qué es esto de que Pablo habla de reinar con Cristo en la vida? Estamos esperando, la mayoría de nosotros, reinar con Él en el milenio, por sus doctrinas, por sus caras. Sé que es su doctrina. Pero ¿qué tal que la Biblia nos enseña de reinar ahora con Él, aquí en la vida? ¿Qué quiere decir reinar? ¿Estamos listos a poner un presidente, elegir un vicepresidente, etcétera? No, hermanos, Cristo, no, que Él es la cabeza. Va a ser el presidente, el primer ministro, etcétera, si hay tal. Pero lo que Él busca es que permitimos que sus características reinen en nuestras vidas. Primero, Gálatas 5, 22 y 23. Paciencia, bondad, etcétera. Que estas cosas, si estas cosas reinan, transformará el mundo donde vivimos. Hoy en el otro lado de la frontera, un hombre con un cuchillo grande de carne empezó a tratar a cortar personas y dañarles. No sé si oyeron o no. Yo pregunto, ¿qué es que está en su corazón? ¿Qué puso estas cosas en su corazón de querer matar a cuántas personas? ¿Y cuántas veces hemos oído de matanzas? Son, ¿cómo se llama?, inspirados por ciertas filosofías, o es puro odio en el corazón. ¿Qué causa tal grado de odio? Qué diferente si hubiera sido amor. Qué diferente si este hombre hubiera tenido amor. Media ciudad estaba espantado hoy por causa de un hombre con odio, con ira, con rencor, con quién sabe qué. Pero qué tal si estuviera allá. Hace poco leí de un millonario o algo que su costumbre es dar billetes de $100 a mucha gente durante el periodo de Navidad. Y este año, no sé si había sido bendecido extraordinariamente, pero había una foto hace unos días en el internet de él en una reunión de la policía deputizando unos diputados en unos oficiales ser sus agentes, y a cada quien les dio 10 billetes de 100. Y entonces mostraron cómo estaban los agentes, los oficiales, parando la gente en vez de multarlos, como es el costumbre en Norteamérica. Y en vez de que pase el billete desde dentro del carro hasta afuera, el billete pasó de afuera por adentro. Y la comisión de estos oficiales fue de encontrar gente que necesitaba, o pensar en ellos que necesitaban. ¿Cómo iban a encontrarlos? Bueno, una de las cosas que dijeron es que si sus carros estaban con necesidad de reparación, estaba listo a ser pintado, pero no había sido pintado todavía. ¿Cuántos carros hay aquí? Calificarían. Pero esto fue digo esto porque esto es un acto de amor, de bondad. ¿Qué tal este acto de amor por un individuo y unas cuantas personas ayudándoles, en vez de un acto de odio con otras gentes, quizás 6 o 7 o 2, Columbine, otros San Bernardino, otros nombres que podemos nombrar? ¿Cómo se llama la ciudad en París, en Francia, en donde un hombre tomó un camión y mató 90 y tantas personas? ¿Qué tal si hubiera sido cambiado? Este hombre, en vez de matándolos, estaba parándolos, dándoles una pan o 5 panes o algo así.
¿Qué es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de la oscuridad? Gálatas 5, 22 a 23. Necesitamos ir adelante. La gran tribulación, oh my. 5. Luego el anticristo. La gran tribulación. Hay solo 7 años, hay 3 años, hay 3.5 años, y entonces el rapto. ¿Y qué tal cristianos en los países con guerra civil y persecución fuerte, o que han tenido un gobierno muy opresivo por muchísimos años? Ejemplo, Países Bajos, comunismo o ISIS, Islam, como Siria u otros países en el África. Tenemos que animarles para que se preparen pasar algo más horrible todavía por 7 años más. Voy a poner una palabra aquí en sus apuntes, allá en la pantalla. ¿Cuántos recuerdan de nuestro vecino? Yo he visitado Cuba. Las 2 veces que fui, cada vez que despejó el avión de la autopista o de la pista allá, hubo un ¡ah! ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos el privilegio de salir. Los demás quedaron como presos. Cuba, el Castro ha sido nominado como un dictador. Mandó pastores sin fin a la cárcel o a los campos de caña. Y muchos murieron, muchos sufrieron muchísimo. Hay más horrible persecución para ellos todavía. Los cristianos que sufrieron. Yo conozco hombres como tú. Lo conocí hace años. Pasó 5 o 6 años en los campos de caña de Cuba. Unos salen de allá cogiendo, otros no salen. Perdieron sus vidas bajo una opresión horrible. ¿Va a ser peor la gran tribulación? Esta es una de las preguntas que me preguntaron hace muchos años. ¿Se puede ir David a países como Cuba o donde está Siria, por ejemplo, ahorita? ¿Has visto en la televisión la miseria que vive la gente que está allá? Por eso están huyendo, fugando millones o miles, por lo menos, de refugiados. Y podemos decir a ellos que va a haber algo peor. ¿O es que en todas partes hay tribulación, pero con fe en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores? Estas son las preguntas que he tenido que pensar en mi vida también. Y estoy jugando con sus mentes, yo sé. Pero son buenas preguntas y buenos pensamientos. ¿Qué tal? El Señor es capaz de ayudarles a ellos. ¿Qué tal los cristianos que tenían que encontrarse en la arena con los leones? Y vamos a decir a los primeros de la primera iglesia, etcétera, que va a haber una tribulación todavía más fuerte que la muerte. Hebreos 11. Algunos de ellos sufrieron, sus cuerpos fueron cortados en 2, fueron perseguidos con espada. Va a ser algo peor que esto todavía para ellos, la gran tribulación. ¿Qué tal si tuvimos que sufrir algo de persecución semejante? Lo importante es que entendemos que Cristo está con nosotros hasta el fin. No importa cómo viene. Si alguien viene a matarme, que me mata. ¿Qué voy a hacer? Voy con el Señor. Él no entiende esto. Él piensa que me va a causar, o a mi esposo va a causar gran problema. No. Si nos mata, mejor 2 por 1.
vamos los dos al cielo y Él queda con los problemas. Aleluya. Para un cristiano, ¿qué es el mejor? Que estemos con el Señor. ¿Ibas a decir algo, Ram? No. Estaba enfocando. El anticristo. El anticristo es una persona en particular o una combinación del espíritu de anticristo que ya está en la iglesia y quizás ¿en la iglesia? ¿Es un personaje? ¿Hay un anticristo en la iglesia, hermano? De repente sí. Parece que sí. De repente. Hay muchos anticristos en esta iglesia. Ay. El Apocalipsis no usa el término anticristo, tiene otro nombre. Ok. La resurrección. ¿Quién sigue? Tenemos pocos minutos. La resurrección final. ¿De cuántos y de quién? ¿Cuándo sucederá? Las resurrecciones. Al hablar de las muertes, también hay que enseñar lo que la Biblia enseña sobre la resurrección. Esta se refiere a una resurrección del cuerpo humano. La resurrección espiritual sucede antes de la muerte, refiriendo al hecho de que estamos resucitados juntamente con Cristo. Amén. ¿Cuántos están aquí resucitados? Amén. A veces no lo entendemos, pero si hemos sido crucificados con Cristo, ya hemos resucitado. Y también tenemos vida nueva por Cristo Jesús. Amén. Hay que apuntar ciertas cosas así, enseñando de vez en cuando, hermana. Los santos del Antiguo Testamento creyeron en una resurrección. Abraham, David, Isaías y Daniel y todos hablaron de esto. Marta, hermana de Lázaro, también. Ok, inciso B. Jesús y los apóstoles enseñaron a los discípulos la verdad sobre la resurrección. C. No hay dos resurrecciones en la Biblia. Una a la vida y la otra para la condenación, una para los justos y otra para los injustos. La primera resurrección se refiere a todos los justos por la fe, los que están muertos esperando la segunda venida de Jesús. Cristo, Él es la primicia y entonces nosotros los justos como la cosecha general. La segunda resurrección es para los malvados, sin Cristo. Y entonces el juicio. ¿Quién le toca el milenio? Hermano Justo. El milenio. ¿Son 10,000 años? ¿Son 1000 años literales o solo se refiere a un muy largo tiempo? ¿Es literal o solo simbólico? El reino que muchos esperan en el milenio es literal, como los gobiernos grandes que tenemos en nuestros países. ¿O Dios está más interesado en que reinemos sobre el pecado en esta vida? Cuando la Biblia trata con el ejemplo del cuerpo y dice que Jesús es la cabeza y que cada miembro y coyuntura debe trabajar juntos para suplir a sus necesidades, ¿no será importante entender este ejemplo e incluirlo en nuestras revelaciones como un ejemplo de reinar? ¿O de cómo Jesús quiere reinar en el mundo, conquistando sobre el pecado hoy? Estoy seguro de que Él tendría un magnífico sistema para gobernar, pero ¿para qué desarrollar otro cuando ya se tiene la cadena de mando puesta a través del ejemplo de la cabeza y el cuerpo? Ok, ¿cuál es la cadena de mando? ¿Cuántos saben qué es la cadena de mando cuando siente hambre? Voy al refri, abre el refri, a ver qué hay. Y se saca el pollo, se saca las tortillas, lo que sea. Si tiene que ir por el sartén para que se calienten los frijoles, es parte de la cadena de mando, ¿verdad? ¿Qué tal en la iglesia? ¿Qué es la cadena de mando? El Señor nos dice, el que gana almas es sabio.
Debemos ¿qué? Estar ganando almas. Y luego los apóstoles y los profetas y pastores, etcétera, ¿qué es su trabajo? Están para perfeccionar la iglesia. Ok, vamos a escuchar la profeta, el pastor y aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos madurados y podemos ayudar con la cadena de mando. Cristo y su iglesia no están apartados, están juntos. La cabeza y el cuerpo no están apartados, están juntos. ¿Cuántos les gusta tener su cabeza sobre su cuerpo? El estómago manda, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que la cabeza necesita pies también? Cristo nos necesita. Aleluya, como pies en su cuerpo. Los juicios. Aleluya. 2 minutos más, 5 minutos. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Qué? Los juicios. Rápido, hermano. Los juicios, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos juicios hay? Los creyentes van a ser juzgados. ¿Para qué? La separación de las ovejas y cabritos. ¿A qué se refiere? ¿Quién lo lleva a cabo? Los juicios. La Biblia es bien clara, siempre hay que juzgar el pecado. En el Antiguo y Nuevo Testamento ambos lo enseñan así. Sin embargo, el gran juicio no va a ser un juicio general. ¿Por qué? Porque Cristo es el juez y Él ha juzgado o ha sido juzgado ya por nuestros pecados. ¿Cuándo? 1. En el pasado, en Calvario. Aleluya. Nuestro pecado fue quitado. Amén. 2. En el presente, cuando nos juzgamos a nosotros mismos cada día. Amén. 3. En el futuro, cuando venga Jesús otra vez, cuando Jesús juzgará A. Nuestras obras, B. Nuestros motivos y C. Si somos maestros de la palabra, será aún más estricto el juicio. Okay. Entre estas nuestras obras es a donde se refiere que van a ser quemados con fuego. Okay. ¿Cuáles son las recompensas? Las recompensas para el creyente. 1. La corona para el que corre en fe. 2. La corona para el que busca y gana almas. 3. Aleluya. La corona del mártir. 4. La corona de justicia para todos aquellos que esperan su venida. 5. La corona de gloria para los pastores fieles. Hermana Julieta, los 2 finales destinos. Los destinos finales, ¿cuántos hay? ¿Cuáles son? ¿Son eternos? ¿Qué sucede después? ¿Hay una resurrección o 2? ¿Hay un juicio? ¿Qué sucede entonces? El cielo y el infierno. El infierno se conoce como un lugar de juicio para los malvados. Hay 3 palabras bíblicas: Seol, Hades, Gehenna. Seol, hebreo en el Antiguo Testamento para el infierno. El lugar de los espíritus de los muertos. Hades, griego, en el Nuevo Testamento para el infierno. Estos 2 términos, hebreo y griego, refieren al lugar del espíritu y alma de los difuntos. Gehenna, término griego, Tartarus, ahorita está vacío, el lugar eterno para los que están sin Cristo. Refiere al lugar del hombre final y refiere a las 3 partes del hombre: cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué hay un infierno? Porque Dios es un Dios justo y el que peca tiene que sufrir las consecuencias de sus actos, tal como la ley natural de los diferentes países lo hacen. B. Por la razón del pecado de Satanás. C. Porque hay un cielo preparado para los que aman a Jesús y han sido justificados por Él. 2. ¿En qué consiste el infierno? No es la tumba o un sepulcro, no es un cesar de existir, no es anhelación. El Hades y el Seol, ambos son destinos definidos para los que mueren sin Cristo. Gehenna es el destino final de los que están sin Cristo. Un lugar de tormento, dolor, estar quemados, destrucción, lugar de los malvados, etc. 3. ¿A dónde se encuentra el Seol o el infierno? 20 de las 65 referencias en el Antiguo Testamento dicen que está abajo. En 2 de las 10 referencias en el Nuevo Testamento está por abajo. Okay. Cambiamos con otra hermana. ¿Puedes leer B, hermana?
El cielo. El cielo, la morada de Dios y de los bendecidos después de su muerte, un estado de bendición, de gozo supremo y de consolación. También la Biblia habla de que es un lugar de adoración, de descanso, de santidad, de gloria y vida. Amén. ¿Por qué un cielo? Porque hay un cielo, porque Dios es justo y si juzga al impío tiene que juzgar a los justos. Guardar los sustos. Que guardar a los sustos. Era para ver si estaban atentos. Porque existe un infierno, se refiere un cielo. ¿A dónde está? Arriba de nosotros. ¿Es real el cielo? La Biblia lo describe como la morada de Dios, Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Es un lugar de consolación, un lugar que no podemos describir, dice Pablo. 2. ¿Hay más que un cielo? A. El primer cielo, que es la atmósfera donde los pájaros vuelan y donde están las nubes, vientos, etc. B. El segundo cielo, donde está el sol, la luna y las estrellas. C. El tercer cielo. Su ubicación queda en un misterio, pero está después del primer y segundo cielo, en los lados del norte, en donde vive la Trinidad, donde está el trono de Dios. Iremos nosotros para estar con Jesús mientras que esperamos la voz de la gran trompeta. Ok. Los que mueren en Cristo van a estar ya esperando la gran trompeta. Ok. Obviamente hay mucho más que podemos decir en estas cosas, pero tomen su tiempo a leer, estudiar, meditar en los diferentes textos que hemos brincado ahorita. Yo sé que no es posible, dije a mi esposa, no importa si Gerald no viene o no puede poder terminar. Ahorita estamos más o menos terminando, más o menos. Pudiéramos tomar mucho más tiempo en este tema, pero algunas cosas van a quedar como secretos de todos modos. Solo Dios sabe la hora. Ni los ángeles lo saben. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros también tomamos este mismo paso de fe, creyendo que Él sabe qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana, si el dólar se va a tumbar el peso por 50 por 1 o nada más se queda como es, ¿verdad? Nadie sabía cuando el presidente quitó 3 ceros, tampoco. Se va a terminar el mundo. Donald Trump ganó la elección, va a terminar el mundo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? No importa quién es el presidente en México o en Norteamérica o Canadá o cualquier otro país. Aleluya. Entonces confíen en el Señor. Tomen este tiempo a confiar en el Señor. ¿Qué es la tarea que tienen que hacer? ¿Lo han leído? No lo tengo aquí, pero dice que queremos un párrafo de cada una de esas secciones. ¿Hay cuántas secciones? Hasta G son 8, 6 o 8. ¿Es qué? Escribir un párrafo o 2 sobre cada sección individual, debe decir. Sí. Si hay 8 secciones, quiero 8 párrafos mínimo. Sección 1, párrafo, sección 2, párrafo, etc. ¿Ok? Para que puedan meditar, empezar a construir una mejor mentalidad de qué está pasando. No, hay más que 5, hermana. Sección 1 hasta... ¿Ok? ¿Me entienden? Sí. Aleluya. ¿Cuándo lo van a mandármelo? ¿En 8 días? ¿Antes de la Navidad? Antes del 15 de diciembre, por lo menos. ¿Ok? No lo quiero después de las 11:59 con 50 segundos antes del día 15. Entonces, el día 14 a las 11:59 espero que todo esté llegando. ¿Está bien? Bueno, antes del 15, el día 14 a las 11:59 con 59 segundos, todo debe estar en mi apartado, mi buzón. Recuerda que es el buzón de las tareas, es UCL
David@hotmail.com. ¿Ok? Oramos. ¿Cuántos han aprendido algo esta noche? ¿Cuántos fueron sorprendidos? ¿Cuántas cosas hay que aprender? Señor, te damos gracias. Que podemos pedir de ti entendimiento. Podemos pedir de ti, Señor, ayuda con estas cosas que hemos visto hoy. Quizás algunos por primera vez no hemos pensado ciertas cosas porque hemos estado preocupados y apresurados. Pero, Señor, ayúdanos a entender tu palabra mejor, para que podamos ser mejores siervos tuyos, edificando el cuerpo tuyo cuando nos da oportunidad y en donde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una bonita Navidad, hermanos. Vamos a estar invitándoles otra vez que vengan el 9 de enero a